De nuevo, Elisa mandó a hacer una pista de baile fabricada de madera con superficie circular y desea recubrirla con barniz. Si se considera que el centro de la circunferencia que representa la superficie de la pista está en el origen y que pasa por el punto, vamos a cambiar este punto. Vamos a ponerle punto, vamos a poner que pasa por el 6, 2. Vamos a encontrar la ecuación de esta circunferencia, la vamos a graficar. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer sería la gráfica. Nos dicen que el centro está en el origen. Aquí dice el centro de la circunferencia está en el origen. Entonces en el origen del plano cartesiano ubicaremos el centro. Nos dicen que esta circunferencia pasa por el punto 6, 2. Entonces en el plano cartesiano vamos a ubicar el punto 6. Perdón, en el plano cartesiano vamos a ubicar el punto 6, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en Y es 2. Y por ese punto pasa la circunferencia. Entonces para trazarla con el compás, poniendo la base en el centro, abriendo el compás hasta el punto por donde pasa, podemos trazar la circunferencia. No me va a salir muy derechita aquí, pero la idea es esa, ¿no? Ponemos la base del compás en el centro, lo abrimos hasta el punto por donde pasa y trazamos la circunferencia. Entonces ahí la tenemos ya. Ya tenemos graficada. Para escribir la ecuación, vamos, como el centro está en el origen, vamos a usar la misma ecuación o la ecuación canónica. Para circunferencias que tienen en el origen tiene esta estructura. El único dato que necesitamos es la medida del radio. Entonces, ¿a qué le llamaríamos radio aquí? Es la distancia que existe entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. Nosotros aquí cuando la graficamos podemos visualizar todos los puntos de la circunferencia, pero el único que verdaderamente conocemos es el que se nos da. De ese punto conocemos sus coordenadas, que en este ejercicio fue 6, 2. Entonces, a la distancia que existe entre el centro y el punto que tiene coordenadas 6, 2, a esa distancia le llamamos radio. Entonces tendríamos que calcular la distancia entre esos dos puntos para conocer la medida del radio. Coordenadas del centro, como es el origen, 0, 0. Y coordenadas del otro punto por donde pasa, pues es 6, 2. El radio será entonces la distancia entre el centro y el punto. Entonces nos regresamos a la fórmula de la distancia que trabajamos en el primer parcial, en las primeras actividades. Como es una distancia en diagonal, vamos a usar la que maneja la raíz. Y los datos que vamos a utilizar son los del centro y los de P. A C le voy a llamar 1, entonces el 0 es la X1, este otro 0 es la Y1. Del punto P lo voy a llamar 2, entonces el 6 sería X2 y el 2 sería Y2. Sustituyendo datos, nos quedaría X2 vale 6 menos X1 que vale 0 al cuadrado, más Y2 que vale 2 menos Y1 que vale 0 al cuadrado. Realizamos las operaciones de los paréntesis. 6 menos 0 al cuadrado nos da 36. Sería 2 menos 0 al cuadrado nos daría 4. Y entonces la medida del radio sería 36 más 4 es 40. Así vamos a dejar la medida del radio para escribir la ecuación. No lo vamos a convertir en decimal. ¿Ok? Este es el radio. Entonces, si ya tenemos el radio, simplemente lo sustituimos en la ecuación canónica. Nos quedaría la X y Y se quedan como variables. Están elevadas ambas al cuadrado.
El radio vale la raíz de 40 y el radio va elevado al cuadrado. Entonces, para presentar la ecuación canónica correctamente, simplemente calculamos esta operación. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 40 elevado al cuadrado? Y como la raíz cuadrada y la potencia al cuadrado son operaciones inversas, esta raíz se va a eliminar con este cuadrado y me va a quedar simplemente 40. Si ustedes lo comprueban en su calculadora y lo escriben raíz de 40 al cuadrado, les va a dar 40. Entonces aquí tenemos la ecuación canónica. Les recuerdo que cuando no nos dicen qué tipo de ecuación se está solicitando, es la ecuación general la que se está pidiendo. Entonces, ecuación general. Para convertir esta a la ecuación general, simplemente el 40 que está a la derecha del igual se pasa a la izquierda del igual. Y el 40 que está sumando, entonces a la izquierda pasaría restando. Entonces ahí tendríamos la ecuación de la circunferencia, la primera pregunta que nos hacen. ¿Alguna duda ahí? Para la siguiente pregunta nos está preguntando ¿cuántos metros cuadrados se tendrán que pintar? Como nos está preguntando por metros cuadrados, nos está preguntando por un área. Entonces vamos a calcular el área de esta figura usando la fórmula. El área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Sabemos que el radio vale a raíz de 40 y una vez más lo vamos a trabajar de esa manera. Vamos a utilizar pi como 3.14. El radio vale la raíz de 40 y está elevado al cuadrado en la fórmula. Entonces tendríamos que calcular el cuadrado de la raíz de 40. Va a suceder lo mismo que sucedió aquí arriba, nos va a quedar 40 multiplicado por 3.14. Entonces calculadora. Y si quieren aquí lo comprobamos. Miren, primeramente 40. ¿Cuánto vale su raíz? Vale 6.3245. Pero eso va al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale su cuadrado? Vale 40. Ahora eso lo multiplicamos por 3.14. Y nos da 125.6. Vamos a suponer que el plano cartesiano estaba en metros. Entonces estos serían los metros cuadrados del área. Ahí ya tendríamos la respuesta a la segunda pregunta. Y para la tercera pregunta nos dice que se le desea poner una vista. Me imagino que es un tipo de adorno alrededor de la pista. Entonces imagínense que en la pista alrededor le van a poner un adorno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del contorno, que es el perímetro. Entonces, para calcular el perímetro sería pi por diámetro. Si el radio vale la raíz de 40, el diámetro vale el doble del radio. Si el diámetro vale el doble del radio, entonces el diámetro vale el doble de la raíz de 40. Y para trabajar con un poquito más de exactitud lo podemos dejar así, como eso también es un número. Entonces calcularíamos el perímetro y nos daría pi vale 3.14. Eso se va a multiplicar por el diámetro, que vale 2 por la raíz de 40. Hacemos esa operación y en la calculadora podríamos escribir primero 40, cuánto vale su raíz, lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por 3.14. Nos da 39.71. Como es un área, estos serían metros cuadrados.
considerando que el plano está en metros.